Para hablar y comprender mejor el origen y la historia de Aragón, debemos hacer un viaje en el tiempo y situarnos a comienzos del siglo VIII. En el año 711 los musulmanes ocupan casi toda la península ibérica. Solo las regiones montañosas del norte quedaron en manos de los españoles. Desde allí los reinos cristianos se lanzaron a recuperar sus territorios, iniciándose con el triunfo de Covadonga, en el año 722, un lento pero persistente avance hacia el sur y que duró la friolera de casi 800 años. Surgieron los reinos de Asturias, León, Navarra, Portugal, Castilla y Aragón. Finalmente, en el año 1492, en tiempos de los reyes católicos, la toma de Granada, último bastión musulmán, pondrá fin a la reconquista en España. La importancia de este periodo histórico se debe a que durante él se establecen los fundamentos de la sociedad moderna española. A lo largo de los siglos se percibe que el proceso de reconquista representa la afirmación de las formas sociales, políticas y culturales en las que se ve el comienzo de España. Es un regreso a la tradición de contactos con Europa, gracias a la importancia que tuvo el Camino de Santiago. Núcleos iniciales de la reconquista. Aunque la reconquista de los territorios comenzó como una serie de intentos independientes, a medida que se ampliaban los territorios reconquistados todo ello derivó hacia una consolidación, conseguida con frecuencia por medios poco pacíficos. En este proceso, el núcleo central, que llegó a agrupar Asturias, Galicia, León, ambas Castillas y gran parte de Andalucía, fue el más poderoso. Por su parte Pamplona, ubicada entre castellanos y aragoneses, tuvo su máxima expansión territorial con Sancho Garcés III el Mayor, quien unificó todos los reinos cristianos de la península ibérica en el siglo XI. De hecho, este monarca pamplonés era conocido como Rex Imperator. Pamplona y Aragón llegaron a ser hermanos de sangre en muchos momentos de su historia, debido a los parentescos de sus linajes reales. Y para finalizar, en el este peninsular, el reino de Aragón y el condado de Barcelona llegaron a ser, con su unión, la corona de Aragón, la fuerza política y económica más poderosa entre los siglos XII-XV, ambos inclusive. Llegaron a tener el control de todo el área mediterránea. Para darnos cuenta de la importancia que tuvo la corona de Aragón hay que indicar que en aquella época no se podía navegar por el mar Mediterráneo sin el salvoconducto del rey de Aragón. Toda esta historia, como estamos viendo, gira en torno a la reconquista, la recuperación de los territorios usurpados por el Islam. Así nacieron Aragón y el resto de las regiones españolas que conocemos hoy. Fueron creaciones cristianas medievales. Por consiguiente, ni étnica, lingüística o geográficamente existen indicios que nos hagan pensar en la aparición de un estado anterior a la invasión musulmana en estos reinos cristianos que se crearon. Contenido y desarrollo de la obra. Ya he dicho unas líneas más arriba que hubo 3 vías principales de reconquista. Pues bien, en este libro, ensayo o como lo queráis llamar, vamos a introducirnos en la tercera vía de reconquista, que fue Aragón. Sus inicios como condado, su consolidación como reino y su máxima expansión y poder como corona. Este trabajo tan extenso acaba con la triste desaparición de la corona de Aragón como país, en detrimento de la nueva nación, España. Aragón siguió desarrollándose de forma diferente en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea hasta la actualidad, pero esto es tema para otro trabajo. Una aclaración. Yo no he descubierto nada nuevo ni he investigado en códices antiguos ni he excavado en ningún yacimiento arqueológico. Solo me he dedicado a leer, recabar información y contrastarla en diferentes tertulias con personas mucho más expertas que el que os habla. Por consiguiente, yo solo hago la función de hilo conductor, intentando ordenar cronológicamente la gran cantidad de acontecimientos que se produjeron en tan dilatado espacio de tiempo. Aparte de la historia que he intentado tratar con rigor, añado un halo de misterio, magia y leyendas, algunas muy conocidas y otras no tanto. La finalidad es hacer la lectura más atractiva, entretenida e interesante. En definitiva, creo que el resultado final del trabajo que he realizado no está del todo mal. Texto de la introducción, escrito por Ramón Errando. Cuando algo está escrito con claridad y además, con pocas palabras, pero las precisas, nada más inteligente que recordarlas con exactitud. Unas simples comillas garantizan su autoría. Todas las regiones españolas se configuraron en sus límites actuales durante la Edad Media, 711 a 1492.
y solo el nombre de Galicia tiene antecedentes romanos, si bien sus extensiones durante la época romana y medieval fueron diferentes. El nombre de Aragón como testimonio de una agrupación geográfica, que unía a una comunidad humana bajo un mismo gobernante, es de los más antiguos de España. El nombre de Castilla aparece por primera vez hacia el año 800. El de Navarra, justamente el año 1087. El de Cataluña es más tardío. Los documentos auténticos indiscutibles son de pleno siglo XII, aunque algún investigador, Udina, defiende otros del siglo XI, que en muchos puntos han sido considerados como falsos. En cualquier caso, este nombre y el de Navarra serían teóricamente coetáneos. El nombre de Portugal es del siglo XII, y el reino de Valencia emana de 1239. El nombre de Aragón, con su conde Galindo, se cita por vez primera en un documento del año 828, Ribagorza surge un poco más tardíamente, pero siempre antes de las fechas dadas arriba. Aunque los nombres Aragón y Ribagorza sirvan desde 828 para designar unas comunidades humanas, lo cierto es que unos años antes tales comunidades estaban ya constituidas. Se sabe que el año 809 murió el conde Aureolo, que quizás gobernaba en las tierras del Valle de Hecho. Existen testimonios anteriores, pero de momento prescindimos de ellos. Todo permite afirmar que en torno al año 800, bajo la protección del emperador Franco Carlomagno, 768 a 814, estaba organizado el condado de Aragón, que englobaba las tierras de los valles de Ansó, Hecho y Canfrán. Al mismo tiempo, en la cuenca del río Noguera Ribagorzana actuaban los condes de Toulouse, Francia, y organizaban dicho valle bajo su dependencia, con el conde Vigón, pasando luego a manos del conde aragonés Aznar Galíndez I, para volver nuevamente, 848, a depender de la casa condal francesa. Finalmente se instauró una dinastía indígena, que se hizo independiente, si bien estuvo siempre en relaciones incluso familiares con los condes de Aragón y luego con sus reyes. Estos fenómenos de creación de entidades políticas no se dieron solo en las regiones indicadas, sino que se produjeron en todo el Pirineo, donde los reyes francos dominaron por medio de sus condes. Por ejemplo, los francos conquistaban Barcelona el año 801, donde instauraban un condado propio. El nombre de Aragón se extendió paulatinamente desde los valles citados hasta alcanzar los límites actuales, y aún superarlos. Primero, a la Canal de Verdún y al Valle de Tena, dentro del siglo IX. Ribagorza quedó dentro de los límites primitivos durante ese periodo. Aragón constituye una creación medieval y cristiana. No tiene una unidad basada en una región natural geográfica, y lo mismo ocurre con las distintas regiones españolas, ni lingüística, étnica o cualquier otra de las que pueden motivar la aparición de un Estado. En Aragón, a lo largo de varios siglos se creó un grupo humano, que tuvo una unidad jurídica y legal, una organización política, una unidad monetaria. Pero su desarrollo duró prácticamente 400 años, aunque fue casi exclusivamente durante el siglo XII cuando se fraguó su personalidad, que luego perduraría y le diferenciaría de otras regiones. Para estudiar la creación y desarrollo histórico de Aragón hay que tener en cuenta un elemento clave, que normalmente se olvida: el distinto concepto económico y político de los cristianos y de los musulmanes. El Pirineo aragonés hasta el año 920. Mientras en la tierra llana del Valle del Ebro las luchas entre las distintas etnias musulmanas eran una constante, en el norte pirenaico los acontecimientos fueron distintos. La montaña apenas se islamizó, muy al contrario, es allí donde se formó la conciencia antimusulmana que daría origen a la Reconquista. Llano y montaña son dos mundos diferentes que viven historias diferentes, aunque inevitablemente entrelazadas. Las tierras altas, reducto de cristianos, nos aparecen desorganizadas, carentes de guías, atomizadas en valles ásperos, pero con un denominador común: el enorme deseo de independencia, fruto de la conciencia particularista de sus gentes. Este deseo antimusulmán se vio alentado y apoyado desde el otro lado del Pirineo. Los francos, tras rechazar a los musulmanes en Poitiers, 732, fueron capaces de cimentar un enorme y poderoso estado durante la segunda mitad del siglo VIII y primer tercio del IX. El imperio de Carlomagno. Un estado que, para defender sus dilatadas fronteras, del Pirineo al Elba, al Danubio e Italia, se rodeó de zonas militarizadas, de regiones tapón, denominadas marcas, como las llamadas Bretona, Soraba, Oriental, Panónica e Hispánica, que fueron las más importantes.
Es muy verosímil que existiera asimismo una marca aragonense, compuesta por 3 condados, los de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. Es preciso destacar, no obstante, que Sobrarbe, de más fácil acceso desde el llano a través de los anchos valles del Cinca y del Ara, soportó durante mucho tiempo la presencia musulmana, de forma que Voltaña debía ser musulmana a comienzos del siglo X. Los 3 territorios, que siguieron caminos paralelos, pero distintos, debieron ser gobernados, en principio, por dinastías condales de procedencia franca o impuestos por los francos. Ahora bien, cuando el imperio carolingio se eclipse, a mediados del siglo IX, se convirtieron en dinastías condales independientes, del país. Aznar Galíndez I inicia en Aragón una dinastía pro-carolingia, pero Galindo Aznárez II representa ya la independencia, 893 a 924, denominándose conde de Aragón. La ayuda franca había sido fundamental en la lucha contra los musulmanes, pero la decadencia del imperio carolingio y la descomposición del Emirato de Córdoba durante el siglo IX y primer cuarto del siglo X, condujo a los 3 condados pirenaicos a la independencia, aunque precaria. Porque, no obstante, esta independencia duró poco tiempo. En realidad los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza carecían, de momento, de infraestructura suficiente para sobrevivir por sí solos y, de buen o mal grado, deberán caer ahora en la órbita del reino de Pamplona, durante el siglo X y primer tercio del XI, lo cual les ayudará a sobrevivir frente al reconstruido poder musulmán del califato de Abderramán III. Aragón, tierra de paso, ha servido desde época inmemorial como puente entre la España interior, la civilización mediterránea y el mundo atlántico. En su territorio han convivido los pueblos más diversos, desde vascones, iberos y celtas, a romanos, godos, árabes y bereberes. Ya en época medieval y moderna, recibió un gran número de inmigrantes de lo que son hoy el País Vasco, Navarra y el sur de Francia. Aragón surge como entidad política en la Edad Media, en medio de las convulsiones políticas que desató la invasión islámica del 711. Toma su nombre de uno de los pequeños ríos pirenaicos que desaguan en el Gállego, uno de los afluentes más caudalosos del río Ebro. En el valle del río Aragón se refugiaron un grupo de cristianos insumisos a los nuevos conquistadores. Allí se organizaron, junto con la población local, bajo la dirección de los emperadores carolingios. Fundaron iglesias, monasterios y fortificaciones, y emprendieron una lenta guerra de reconquista contra Al-Ándalus. A principios del siglo XI, los condes aragoneses, aprovechando el desconcierto en que se encontraba el imperio carolingio, fueron ganando autonomía hasta llegar a fundar un reino independiente, bajo la protección y complicidad del papado. Por su parte, los musulmanes fundaron una próspera región en torno a Zaragoza, caracterizada por sus pequeñas ciudades, sus fértiles regadíos y su activa vida artesanal y mercantil. Durante el siglo X, con el debilitamiento del poder central califal, consiguieron también formar un reino independiente, la Taifa de Zaragoza, que con el tiempo, los cristianos de la montaña llegaron a tomar el control del reino musulmán de Zaragoza. A partir de entonces, el reino de Aragón, extraordinariamente reforzado, desempeñó por muchos años, y a pesar de su escasa población, un importante lugar en la historia de España y de Europa.